Ya está, Guille. Ahí está, gracias Claudia. No, en realidad el agradecimiento es mío. Yo con algunos de ustedes he compartido y para mí es un orgullo, bueno, estar sentada hoy con compañeros de la Patria Grande, con los luchadores de la Patria Grande y con toda la esperanza de que volvamos a poner de pie nuestros países, pero con gobiernos populares que realmente atiendan las necesidades y las dificultades de la gente. Cuando te escuchaba decir que al presidente de Chile lo salvó la pandemia, estoy totalmente de acuerdo con vos, así como a otros presidentes como al nuestro le generó el doble de trabajo para poder empezar a levantar la economía de nuestro país. En el caso de ustedes, creo que sí que lo salvó. Pero bueno, habrá tiempo de que esta pandemia pase y habrá tiempo que los trabajadores y trabajadoras y las organizaciones gremiales y la sociedad toda retomen una lucha que todos llevábamos con mucha atención y que por supuesto le deseamos al pueblo chileno la mayor de las suertes porque se merecen tener todo por lo cual están luchando. Yo le decía a Guillermo, discúlpenme que yo después me tenga que retirar, y le decía a Guillermo, yo no soy especialista en el sistema previsional, pero sí vengo de una organización que ha estado siempre muy preocupada por la situación de sus jubilados, jubiladas y pensionados, por lo cual con una Secretaría Nacional dentro de la organización, al frente de la Secretaría Rosa Sorzaburu, que ha hecho un gran trabajo. El resto de los compañeros del secretariado, entre los que me incluyo, hemos aprendido algunas cosas importantísimas que hoy, en la actualidad, en el lugar que ocupo, me toca tener como tema. No me gustaría empezar a charlar sobre el sistema previsional en la Argentina si no pensara o si no dijera que en realidad se planteó hace muy poco una puja muy grande entre dos modelos del sistema previsional, uno propuesto por el neoliberalismo de Macri y otro propuesto por lo que fueron los gobiernos populares en nuestro país y que todavía no podemos terminar de dimensionar con este gobierno, porque durante el periodo que empezaba a retomar la movilidad o la nueva modalidad de los jubilados y jubiladas, nos cayó la pandemia, además de la tierra arrasada que ya teníamos, y bueno, tenemos un lapso de 180 días donde hay una comisión de personas buscando cuál va a ser la nueva modalidad, el nuevo cálculo para establecer las jubilaciones y pensiones en nuestro país. De cualquier manera, siendo parte de este gobierno y adhiriendo a las políticas de este gobierno, estoy totalmente convencida que se va a mirar la situación de los jubilados, de las jubiladas, como ya lo hemos estado haciendo hasta este momento, con otras medidas alternativas, pero que se convierten en parte del salario de las jubiladas, jubilados, pensionados y todas las otras asignaciones que hay en nuestro país. Lo que no quería dejar de recordar, las distintas etapas en la historia de nuestro país. En los años 90, nosotros tuvimos la privatización del sistema previsional, un sistema que era estatal, que era de reparto y solidario. Fue privatizado en los años 90 con un modelo, no voy a decirte igual, pero sí muy parecido de las FJP. Ese modelo que tenía altísimas comisiones y que además de esas altísimas comisiones, lo que se juntaba o lo que se recaudaba, ese capital era utilizado por empresas amigas de las AFJP, y cuando llegaban los jubilados y las jubiladas o los pensionados al momento de su jubilación se encontraban
con que todo lo que habían aportado no les alcanzaba, a veces ni siquiera para una mínima, y era el Estado que tenía que salir a sostener o a completar esa situación. El periodo del sistema previsional durante la CFJP fue espantoso. Cuando asume el gobierno Cristina, o durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que se produce uno de los actos de su gobierno más importantes, no digo el único, fueron muchos, pero sí uno de los más importantes, que fue la restatización del sistema previsional. Pero no solo fue la restatización, sino que se cambió la forma en que se iba a establecer la modalidad de lo que iban a cobrar jubiladas, jubilados, pensionados. Y se tuvo en cuenta particularmente dos variantes. Una era la recaudación, pero la otra era el ritmo de los salarios. ¿Y por qué era importante esto? Porque de alguna manera permitía que jubilados y jubiladas, pensionados, no estuvieran atados al gobierno de turno. Los independizaba en esa fórmula. Creó un fondo de garantía sustentable. Este fondo de garantía sustentable permitía tener una garantía anticíclica cuando se presentaran crisis como fue la del 2008, para que no fueran afectadas justamente las jubilaciones y las pensiones. No solo eso, durante su periodo 3,3 millones de personas pudieron jubilarse a partir de una moratoria porque esas personas no habían tenido la posibilidad, por distintas razones, de completar sus aportes o nunca habían tenido sus aportes. Realmente creó además, al pasar lo que se juntaba en el fondo de sustentabilidad, parte de ese fondo se llevaba a la producción, y al llevárselo a la producción, eso generaba demanda, y además de demanda generaba puestos de trabajo, y además de puestos de trabajo, era un círculo virtuoso que además generaba aportes para el fondo para sostener el tema de jubilaciones. Pero la suerte de los pueblos a veces no dura tanto tiempo. Y llegó Macri. Y cuando llegó Macri al gobierno, volvió a nuestro país, después de muchísimas mentiras, un gobierno neoliberal. Y el gobierno neoliberal de Macri, del cual no les voy a detallar nada, porque ustedes lo conocen, porque son dirigentes sindicales, la realidad que lo único que me queda para decir, que cuando nosotros hablamos de que cuando llegamos al gobierno nos encontramos tierra arrasada, realmente estamos hablando de tierra arrasada y no solo refiriéndonos a jubilados y pensionados, sino a la economía del país, a la situación de las pymes, la situación de los salarios, la pérdida de puestos de trabajo. No voy a enumerarlos, voy a referirme al sistema previsional. Macri, de entrada, tuvo para con los jubilados y los pensionados una actitud de desprotección por parte del Estado totalmente absoluta. Al margen de que muestre el cambio de la modalidad para aumentar las jubilaciones y pensiones, y querer vender este cambio o esta modalidad como algo muy bueno para los jubilados, la gran duda que te aparecía durante todo ese tiempo, que por qué, si eso era tan bueno, de repente había 2 millones de jubilados que ya no recibían más los medicamentos gratis. Había jubilados, en general, todos los jubilados tenían recortes en la disminución de lo que tenían que pagar por los remedios, pero además en las prestaciones de salud, que hace al salario puramente del jubilado,
porque el jubilado es el que más requiere de cuidados y de atención médica o de medicamentos. No solo eso, sino que el aumento de la luz y el gas, que trepó a porcentajes, pero que inimaginables, llegó un momento que nuestros jubilados tenían que pensar, o compraban los remedios o comían, o pagaban la luz y el gas o comían, o compraban los medicamentos. Y fue tan perverso el sistema que les ofreció préstamos en ANSES con tasas usureras, lo cual hizo que nuestros jubilados, nuestros pobres jubilados, jubiladas, pensionadas, terminaran endeudadas en ANSES con tasas usureras. Pero no le bastó con eso, no le bastó con eso. Además de todo eso, fue desfinanciando ese fondo, dejando solamente papeles que no hacían al valor o títulos que no tenían la fuerza y el valor, digamos, en peso como para sostener todo lo que había venido sosteniendo ese fondo. Lo cual hizo que cuando llegó el gobierno de Alberto Fernández, no solo encontró una situación, quiero aclarar algo más, esa fórmula de Macri nunca aclaró bien la disociación que se generaba entre la recaudación y la inflación, porque la fórmula de Macri estaba basada en la recaudación, pero en mayor parte en la inflación. Y los aumentos jubilatorios se pagaban con la inflación pasada, con el semestre pasado. Por lo cual, mientras la inflación era alta, la recaudación no caía porque los gastos, la demanda de compra de productos también aumentaba y generaba recaudación. Pero cuando la inflación empezó a bajar a partir de enero, en realidad ahí empezó a quedar a las claras cómo se iban a pagar jubilaciones calculadas a una altísima inflación como fue el último periodo de Macri. Por eso cuando llega Alberto se encuentra no solo con tierra arrasada, no solo con un tema económico, con las pymes, con la demanda salarial de los trabajadores, con una inflación que nos había arrasado, la pérdida de puestos de trabajo, sino que después, al poco tiempo, marzo, nos agarra la pandemia. Aún así, por ley, la Ley de Solidaridad Social, reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, que fue sancionada en marzo por el Congreso, se autoriza al gobierno nacional a que no realice el tema de las jubilaciones tal el cual el cálculo de Macri, sino que se le da 180 días para buscar una nueva fórmula y atender por decreto el aumento de los jubilados. Durante este periodo, en diciembre y enero, los jubilados que perciben la mínima, casi el 70 o más del 70 de todo el grupo de jubilados recibieron un bono de 3.000 pesos en diciembre y un bono de 3.000 pesos en enero. En el mes de marzo se les dio un porcentaje que fue segmentado. Se le dio más porcentaje a las jubilaciones mínimas, se tomó los deciles del medio con otro porcentaje y los que menos recibieron fueron los de los deciles 9 y 10, que recibieron un 3 y pico de aumento, en razón de que de la masa de jubilados, esos 2 deciles llevan prácticamente todo y son jubilaciones que están arriba de los 100.000 pesos.
Ahora, en marzo, en junio, se dio otro aumento, o van a cobrar otro aumento los jubilados, pero esta vez a todos por igual. No hay una segmentación en este caso, mientras transcurren los 180 días donde el gobierno se comprometió a buscar una fórmula que haga sustentable nuestro sistema de jubilación, pero además que haga digna la vida de las personas mayores, de los jubilados, de las jubiladas, de los pensionados. Porque el macrismo además se había dedicado a otra cosa muy triste, que fue sembrar en la gente que todo aquel que no había hecho aportes y se podía jubilar, algo digno de cualquier persona, porque siempre sos trabajador, de una manera u otra, en blanco o en negro. Es difícil que vos encuentres gente que no trabaje, que no pueda aportar, que no le aporten, que esté en negro, que esté terciarizado. Todas esas cosas pueden ser, pero que no haya trabajado en su vida, imposible. Cuando en realidad todos sabemos muy bien que si bien los sistemas dependen mucho de su recaudación, no es el 100% de lo que entra en un sistema previsional. En realidad en un sistema previsional entran otras cosas que justamente Macri tocó. Por ejemplo, el 15% que le entraba al sistema previsional de la coparticipación de las provincias, así como también le sacó lo que correspondía por bienes personales. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? La realidad es que los jubilados hoy tienen congelamiento de tarifas de luz y gas. Hay congelamiento de combustible y de transporte, pero también empezaron a recibir nuevamente una gama muy grande de medicamentos, que son los medicamentos más utilizados por ellos, gratis. La ampliación de la atención del sistema de salud también. Y hoy, en el medio de la pandemia, con todo lo que significa la pandemia, que tan bien lo describiste, de no poder salir, de no poder interactuar, de saber que cuidarnos significa quedarnos adentro porque nos cuidamos nosotros y cuidamos a los otros. Nuevamente la prioridad de este gobierno es cuidar a nuestros mayores, que justamente son los que más peligro tienen de sufrir consecuencias si contraen este virus y sobre todo de poder ganarle. En realidad, sin lugar a dudas, los factores de la pérdida de fuerza de un sistema previsional está en la disminución de los trabajadores en blanco, en el avance de la informalidad, en la reducción de los aportes a raíz de toda esta situación. Pero yo creo realmente que se tiene que trabajar mucho y que se tiene que volver a reforzar como digno un sistema previsional de reparto estatal y solidario. Creo que los gremios, los sindicatos, las organizaciones sindicales juegan un rol muy importante. Nosotros, en lo más chiquito, en los sistemas provinciales, también nos tocó pasar y estamos pasando problemas muy serios con cajas provinciales como es la del Banco de la Provincia de Buenos Aires y como es la situación de los jubilados de Córdoba, de la caja provincial. Bueno, nuestra organización está poniendo todo, desde el momento en que María Eugenia Vidal decidió modificar la forma de jubilación en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero cometió algo que no debe bajo ningún punto cometerse, que es ir por los derechos adquiridos
de jubiladas y jubilados. Esta es una situación que está pendiente, como está pendiente también el tema de los compañeros de Córdoba. Pero vuelvo a reiterar, nuestra organización sigue paso a paso y pone toda la fuerza para que los derechos que corresponden a jubiladas, jubilados, pensionados, no contribuyentes, AUH, reciban lo que dignamente les permite vivir. Les agradezco mucho, te agradezco a vos, Guille. Me voy a quedar escuchando un ratito más porque tengo un ratito al próximo compañero y después me retiro, pero mucha fuerza América Latina, mucha fuerza, que va a haber un día después de esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Claudia, por tus palabras y por tu exposición y por siempre apoyar todo.